Bueno, hola amigos de YouTube, espero que estén bien porque les voy a mostrar una historia real. La cual trata sobre un caso de endemoniamiento muy extraño. Si ustedes no me creen pueden buscar en Wikipedia libremente por el nombre de, los niños de Ilfurch. Este caso fue muy famoso en su época por los sucesos que tuvieron lugar durante los 5 años en que una familia fue aquejada por manifestaciones demoníacas. Los exorcismos fueron autorizados 3 años después del comienzo de las extrañas manifestaciones. Retardo incluso providencial, pues de lo contrario no se habría tenido esa abundante recolección de fenómenos, que le da al caso Ilfurt un verdadero primado en materia y que tanto bien hizo en su época y sigue produciendo a quien lee la impresionante narración. Sobre el episodio se escribió un libro, El Diablo. Sus palabras y sus actos en los endemoniados de Ilfurt, Alsacia. Según documentos históricos, escrito por el padre Suter en Turín, 1935. Sobre la autenticidad del hecho no se puede razonablemente dudar, los mismos incrédulos de ese tiempo inventaron varias hipótesis, pero no negaron los fenómenos, que todos podían repetidamente observar. Transcribimos algunos trozos para dar una idea de lo que ocurrió. Se trata de 2 de los 5 hijos de los esposos Burner, Teobaldo y José, respectivamente de 9 y de unos 8 años cuando comenzó la extraña situación. Acostados de espaldas, se volvían y se revolvían con la rapidez vertiginosa de un trompo, o se desahogaban golpeando sin descanso, y con una fuerza sorprendente, la cama y otros muebles, llamado esta operación Dreschen, golpear el trigo, sin manifestar el mínimo cansancio, por más larga que fuera la golpeadura. p. 18. El vientre se les hinchaba desmedidamente y daban la impresión de que un balón diera vueltas en su estómago, o que una bestia viva se moviese adentro. Sus piernas se unían una a la otra, como entrelazadas, y ninguna fuerza humana lograba separarlas. En ese tiempo Teobaldo tuvo unas 30 veces la aparición de un fantasma extraordinario a quien él llamaba su maestro. Tenía el pico de un pato, patas de un gato, pezuñas de caballo, y el cuerpo completamente cubierto de plumas sucias. En cada aparición el fantasma sobrevolaba por encima de la cama de Teobaldo, a quien amenazaba con estrangularlo. El niño, en su terror, se lanzaba hacia él, invisible a los demás, y le arrancaba a manotadas las plumas, que luego les echaba a los espectadores aturdidos. Todo esto en pleno día, y en presencia de un centenar de testigos, entre los cuales había hombres serísimos, por nada crédulos, muy suspicaces, y miembros de todas las clases de la sociedad. Y unánimemente fue reconocida la imposibilidad de cualquier engaño. Las plumas producían un olor fétido, y, singularísima cosa, no se incineraban cuando se las quemaba. Siempre hablaban con voz varonil y sin mover los labios, lo cual causaba enorme impresión. A veces el cuerpo de los pobrecitos se inflaba de modo que parecía que iba a estallar, y vomitaban espuma, plumas y musgo, mientras sus vestidos se cubrían con esas mismas plumas que apestaban toda la casa. En la habitación eran atormentados de vez en cuando por oleajes de calor atroz, insoportable aún en pleno invierno. Y a quien se maravillaba de esto, el diablo le gritaba riendo: «Soy un buen fogonero, ¿no es cierto? Si vienen a mi casa, no los dejaré sufrir de frío. Pueden estar seguros». Muchísimas eran las ocasiones y los modos de manifestar el odio a lo sagrado, incluso con nombres y apelativos ofensivos e injuriosos. Sin embargo, en esta atmósfera de odio una cosa interesante y singular era la actitud de respeto hacia la Virgen. Se lee en la página 40. Mientras el demonio injuriaba y se burlaba de las cosas más santas, sin hacer excepción ni siquiera de Dios mismo, nunca se atrevió a insultar a la Virgen. Y a alguien que le preguntó la razón, le contestó brevemente: «No tengo el derecho. El títere sobre la cruz me lo ha prohibido». Su furor llegaba al paroxismo cuando alguien le echaba agua bendita. Una vez el alcalde echó en los dedos de Teobaldo unas gotas de agua bendita, e inmediatamente fue atacado por una fuerte agitación, hasta caer por el suelo, arrastrándose, ir a esconderse debajo de la mesa, cuando vio que no podía huir por ninguna parte. El señor Andrés nos dice: «Cuando la monja que le lleva los alimentos, deja caer en ellos una gota de agua bendita, o los toca con un objeto sagrado, Teobaldo se da cuenta inmediatamente, aunque esto se haya hecho en la cocina a donde él no va nunca. En ese caso, se acerca al plato con sospecha, mira atentamente los alimentos que le han llevado, y siempre los rechaza diciendo: «No tengo hambre. Hay porquerías ahí dentro o también es veneno. Y para hacerlo comer, hay que llevarle otra cosa».
Lo mismo sucede con las bebidas. Si la monja le llevaba a Teobaldo alimentos y bebidas en las que había dejado caer gotas de agua bendita, él rechazaba sistemáticamente tomarlas, cuando no lanzaba contra la pared el plato y el vaso. Pero ni el uno ni el otro se rompían. Una vecina de casa, la señora Brobeck, trató una vez de poner agua bendita en una medicina que los dos hermanos tenían que tomar. Vaciaremos todas las botellas de la farmacia, declararon ellos rechazando enérgicamente el remedio, antes que aceptar una gota de agua de la señora Brobeck. En 2 noches destruyó las abejas de 20 colmenas que pertenecían al vecino de los Brobeck. Todas las abejas habían sido decapitadas. Pero como Satanás se declaró el autor de aquella extraña hecatombe, el señor Brobeck quiso bendecir las colmenas y los nuevos enjambres. Y el poder del ángel destructor quedó aniquilado. Otra vez el maligno se divirtió sacando el fruto de una gran cantidad de nueces que pertenecían a la familia Brobeck. No es necesario insistir en el asombro de todos, cuando vieron esas nueces con la cáscara verde perfectamente intacta y marcada con un pequeño rasguño. Los niños hablaban corrientemente las más variadas lenguas. Respondían sin dudar en francés, en latín, en inglés, y entendían hasta los dialectos de Francia y de España. De Teobaldo también se afirma: si quería, hablaba perfectamente las lenguas, sin el mínimo error, y a menudo hablaba días enteros en el más puro francés que se pueda escuchar. Muchísimas son las ocasiones en las que los niños manifiestan conocer el pensamiento de los demás, acontecimientos lejanos, objetos ocultos, en fin, todo lo que está oculto al conocimiento normal. Un día, mientras varias personas se encontraban en la habitación, Teobaldo hizo el ademán de tirar las cuerdas de una campana. ¿Por quién tocas a muerte?, se le preguntó. Por Jorge Cunegel, respondió sin dudar. La hija de este casualmente estaba presente, y asustada le gritó al niño: embustero. Mi padre está bien, y trabaja como albañil en la construcción de un pequeño seminario. Estará muy bien, replicó él, pero debes saber que se ha caído. Y si no lo crees, corre a ver. La pobre muchacha voló a la construcción, y tuvo que constatar que su padre realmente se había caído de un andamio, y se había roto la columna, en el mismo momento en que hablaba Teobaldo. Nadie, en Ilfú, conocía todavía la desgracia. El demonio por medio de los niños revelaba a menudo acontecimientos sucedidos en el más remoto pasado, y que ninguno de los testigos presentes conocía. Además, predecía muchos días antes, y aún semanas, los acontecimientos futuros. Y la exacta realización de sus profecías eran objeto de continuo asombro. Se divertía comunicando a los visitantes sus fechorías desconocidas, y reprochando en voz alta sus vicios y sus pecados más secretos, para tener el gusto de verlos escapar, sin preguntar el resto, asombrados y furiosos. A menudo Teobaldo predijo también la muerte de muchas personas. 2 horas antes de la muerte de una tal señora Muller, él se arrodilló sobre la cama, e hizo el ademán de tirar las cuerdas de una campana. Él hablaba de acontecimientos de 20, 30 y hasta de 100 años antes con tal evidencias, tal precisión y tal seguridad, que hacía pensar que él hubiera sido testigo ocular. A veces se vio a los niños elevados por manos invisibles, con las sillas en las que estaban sentados. Después los niños eran lanzados a un ángulo, mientras las sillas volaban a la parte opuesta. Un sólido crucifijo que alguien trató de colocar en el cuello de José, se retorció inmediatamente y tomó la forma de una X, conservándola mientras estuvo en el pecho del niño. Y un escapulario colocado en sus espaldas voló inmediatamente a lo alto, y describiendo un altísimo círculo fue a caer sobre el casco de un guardia civil, Werner, que por casualidad había entrado en la habitación. El niño ni siquiera se había movido. Más adelante se dice: los niños estaban sentados en una silla. Esta era levantada por el aire por manos invisibles, y luego caía bruscamente. La silla volaba por una parte y el niño por la otra. La madre Werner tuvo que sufrir la misma suerte, un día en que se encontraba cerca de uno de sus hijos. Y no sintió el mínimo mal, al caer. Los niños se trepaban a los árboles como si fueran gatos, y podían colgarse de las más pequeñas ramitas sin temor de romperlas. A veces manos invisibles arrancaban las cortinas de las ventanas, y éstas se abrían de par en par con una rapidez vertiginosa, aunque estuvieran firmemente cerradas. A veces el maligno tumbaba y arrastraba aquí y allí en la habitación mesas, sillas y otros muebles. A veces toda la casa era sacudida como por un violento terremoto. Es fácil imaginar que la noticia de hechos tan extraordinarios e impresionantes se difundiese rápidamente por todas partes, y acudiese a Erfurt un número cada vez más numeroso de espectadores, que después se retiraban con serios propósitos de una vida mejor. Interesante la conversión del guardián Werner, completamente incrédulo, y que después hizo una exacta narración de muchos acontecimientos. La curación de los niños. He aquí la narración
separación de las dos culaciones tras varios exorcismos. El demonio con una voz de bajo profundo, lanzó un grito formidable. Luego gimió. Ahora, me veo obligado a ceder. Inmediatamente el niño endemoniado se contorsionó como una serpiente que es aplastada. Y luego, un ligero crujido recorrió sus miembros. Desnudó lentamente el cuerpo, se alargó, y cayó al suelo como muerto. El demonio había huido. Los testigos de la escena horrible quedaron aterrados. Un momento antes, una rabia que causaba espanto, un rostro desfigurado por la cólera, respuestas declaradas. Ahora, un niño inmóvil, que dormirá tranquilamente durante una hora, acostado en un suave colchón. Finalmente ha quedado liberado. Ya no reacciona contra el crucifijo y el agua bendita, y se puede levantarlo y llevarlo a su habitación sin la mínima dificultad. Finalmente, se despierta, se refriega a los ojos, mira con asombro a las personas que lo rodean, y que él no reconoce. ¿No te acuerdas de mí?, le pregunta el padre Schranzer. Pero si nunca te he conocido, contestó Teobaldo, muy asombrado. La madre lanza un grito de alegría sobrehumana. Su hijo ya no es sordo, ya no es víctima del demonio, ha sido liberado del monstruo. Lágrimas de agradecimiento salen de sus ojos, y todos se unen a ella para agradecer vivamente a Dios, que ha dado a su iglesia el poder de vencer al infierno. Madre e hijo vuelven a ir furos. Y la madre, con el corazón lleno de emoción y de alegría, espera con firme fe la liberación de José. Su esperanza se realizaría el 27 del mismo mes. Desde el día en que volvió a su casa, Teobaldo fue de nuevo alegre como antes, y siempre de buen humor. No tenía la más lejana idea de lo que le había sucedido, ni siquiera reconocía al párroco, padre Brain. Habiendo llevado de Estrasburgo algunas medallas bendecidas, le ofreció una a José y quedó asombrado al ver que éste la echaba al suelo y la pisoteaba, diciéndole irritado: «Podías conservarla para ti, yo la necesito». ¿Será que se enloqueció José, mamá?, dijo Teobaldo, sin saber encontrar otra explicación a un hecho que la madre, naturalmente, se cuidó de aclararle. Respecto de la liberación de José, se lee más adelante. «Ahora, heme obligado a partir», gritó el diablo como en un largo mugido. Y con ese grito, el niño se echó por el suelo, se contorsionó varias veces, inflando los carrillos, y cayó en un acceso de convulsión, mientras los presentes lo miraban con angustia, sin atreverse a tocarlo. Finalmente se calmó y permaneció inmóvil y silencioso. Le quitaron las correas con las que lo tenían amarrado, sus brazos se aflojaron, inclinó dulcemente la cabeza, y después de algunos minutos se sacudió como uno que se despierta de improviso, abrió los ojos, y se mostró maravillado de encontrarse en la iglesia y rodeado de gente que él no conocía. Al principio de la función el demonio había dicho: «Si soy expulsado, romperé alguna cosa como señal de mi partida». Y cumplió con su palabra. La camándula que le habían puesto en el cuello a José, cayó hecha pedazos después de la liberación. Y lo mismo sucedió con el crucifijo que le habían colocado en el cuello. Las señales, a las que había hecho alusión, no representan una prueba infalible de la salida del demonio, pues él puede quedarse tranquilo, aún después de haberse desencaprichado con semejantes manifestaciones. Tampoco hay que creer que son necesarias para la liberación, pues no tienen nada que ver con ella. El señor Bocagrande. Esta historia tiene que ver con un niño argentino de 7 años de edad, padecía de monocleurosis, por lo que su estado de salud era permanente delicada. Era bajito, muy delgado y usaba sendos anteojos sobre sus hermosos ojos azules, era muy buen chico. Su padre tenía uno de esos empleos, en que le requerían varias ciudades. Por lo tanto, no podía pasar ni un año sin que toda la familia se tuviera que mudar. El padre era muy buen hombre, así que se sentó con su hijo y le dijo que esa era la última vez que se iban a mudar, que luego de Salta se irían a otro lugar pero por última vez. El niño no pudo hacer otra cosa más que aceptarlo. Cierto día, este chico salió bien vestido a pasear por el parque cerca de su casa. Ya estaba anocheciendo, cuando aparece frente a él un personaje mucho más bajo que él, muy rechoncho y con una boca que iba de oreja a oreja. No era una persona normal, de hecho, estaba muy lejos de ser una persona. Tenía un aspecto muy grotesco, pero de lejos lo peor era la boca, ya que cada vez que hablaba, parecía que movía la cabeza entera. Sin embargo, el señor Bocagrande, como se hizo llamar el niño, era muy amigable. Al menos, le hizo sentir tranquilidad. Le preguntó su nombre, dónde vivía, qué hacían sus padres, entre otras más. Ambos se sentaron en un árbol, hablaron mucho, y el señor Bocagrande le dijo que él pertenecía a un reino mágico.
También le dijo que no les dijera nada a sus padres porque no le iban a creer, porque solo se les aparecía a los niños y a los ancianos. El chico se fue a casa muy contento y muy extrañado. El señor Bocagrande comenzó a aparecérsele cada vez que se quedaba solo, y esto era de noche en la casa. Salía de debajo de la cama y le explicó que tenía poderes mágicos y por eso podía hacerlo. Por lo general charlaban y charlaban, se la pasaban charlando hasta altas horas de la noche durante las vacaciones. El señor Bocagrande le preguntó, ¿quieres que siga viniendo? ¿No te molesta? Y el chico, ya convencido de que se trataba de un ser mágico, le dijo que sí. Así que el señor Bocagrande lo visitaba todas las noches y aparecía debajo de la cama, siempre con una sonrisa inmensa. Pero una noche, las cosas cambiaron. El señor Bocagrande, sentado en una silla frente a la cama, le dijo, ¿quieres ver algo interesante? El niño contestó que sí. Levántate de la cama y acompáñame, le dijo al chico. Lo agarró de la mano, lo llevó hacia la ventana y le dijo, mira lo que voy a hacer. El duende se lanzó desde el 2º piso, cayó de trasero en el suelo y volvió a rebotar hasta arriba. El niño rió a carcajadas, hasta el momento en que el señor Bocagrande le dijo, haz lo mismo. Tírate de la ventana como lo hice yo. El niño fue muy inteligente, cuando le dijo, no, yo soy un ser humano. Yo no puedo hacer lo mismo. El señor Bocagrande frunció la ceja y le dijo, ¿cómo que no puedes hacer lo mismo? Si tú quieres lo vas a hacer, hazlo. El chico sabía en el fondo que no podía hacerlo, porque aunque lo quisiera, no iba a sobrevivir de un 2º piso y le dijo tímidamente que no. Al recibir tantas negativas, el señor Bocagrande cambió de rostro completamente y lo miró con una rabia enorme, y se marchó. Estuvo sin aparecer 3 días y el chico estaba más asustado que dolido. El duende volvió a aparecérsele 3 días después, y sostenía en las manos varios cuchillos de cocina. El señor Bocagrande comenzó a hacer malabarismos con los cuchillos perfectamente, luego, los ofreció al chico y le dijo, ¿por qué no lo intentas tú? El niño se tuvo que negar nuevamente. Y tras largas insistencias, el señor Bocagrande volvió a poner cara de rabia. El duende se tranquilizó y le dijo al chico, quiero lo mejor para ti. Puedes lograr lo que quieras. Quiero llevarte a mi mundo mágico. El último encuentro con el duende se dio fuera de la casa. Había muchos árboles y mucha maleza, y había un camino muy extraño entre ellos. Y allí el señor Bocagrande le dijo, dame la mano, vamos juntos. El niño se negó, pero el duende ya lo tenía agarrado de la mano. Tiene una gratitud muy grande con el padre, pues quizá a este le salvó la vida, puesto que cuando lo llamó desde la ventana, el duende se esfumó tan rápido como había aparecido. Y el niño, muy agradecido, corrió hacia la casa. Desde ese entonces procuró tener una relación más estrecha con su padre, pero nunca le dijo por qué, pues ya no quería que lo visite el señor Bocagrande, que ya se había convertido en una visita siniestra. Finalmente, el chico se mudó. Y cuando ya estaba en el carro alejándose de la casa junto al camión de mudanza, lo último que vio al girar la cabeza y ver en el cuarto donde él dormía, era al duende despidiéndose con tristeza desde la ventana. Nunca más volvió a ver al señor Bocagrande, pero con el pasar de los años se enteró de 2 cosas. Ese camino entre los árboles, que supuestamente era el camino hacia el reino del señor Bocagrande, no conducía hacia otra cosa que un cementerio. Y que todas y cada una de las lápidas de ese lugar, pertenecían a niños. La mujer de negro. Todos los días trato de llegar a casa antes de las 12 de la noche, ya es una costumbre mía y de mi familia. Tengo 15 años y a pesar de mi edad y de las nuevas costumbres, he tratado de llegar siempre en horario y cuento por qué. Desde la época de mi abuelo se cuenta esta historia. Nuestra calle une 2 barrios grandes, Villa de Mercedes y Barrio UOM. Esta calle, larga y de tierra, fue y es muy transitada, especialmente por peatones. Es una calle llena de historias feas y lindas. Yo me pregunto cuántas historias de amor crecieron y murieron en esa calle. En su soledad al anochecer, y cuántas peleas también. Es una calle especialmente destinada a lo prohibido. Amores prohibidos, peleas y bajezas que no quieren hacer público, reunión de brujas, rituales, calle que aún hoy recibe ofrendas a dioses y demonios, de parte de diferentes religiones, y también lugar de largas caminatas para charlar y pasar una siestecita otoñal o de invierno. Esta es exactamente la calle que pasa por mi casa. Mi habitación da para esa calle, y tengo una ventana chiquita pero lo bastante cómoda como para ver claramente, y un jardín que me separa de esa calle.
Desde niño, cuando conocí la historia, quise comprobar si era verdad y me quedaba frente a la ventana a mirar, se hacía la medianoche y yo dormía ya profundamente, hasta que un día llegué tarde a casa, logré entrar y al pararme frente a la ventana la vi por primera vez. Era una mujer alta, delgada, vestida de negro, flaquísima, ni brisa había pero a ella le volaba el cabello negro y largo, hasta sus piernas, cuando pasó frente a mi casa, miró hacia el otro lado, ocultando su rostro. No parecía que caminaba, solo se deslizaba suavemente sobre la calle pedregosa, me estremecí de espanto, esa silueta llenó mis pupilas de negro presentimiento y terrible desconfianza, no pude dormir de la inquietud, al otro día lo comenté con mi familia y solo rieron, solo faltaba yo en conocerla, nadie sabe por qué pero desde esa época del abuelo, durante el invierno especialmente, esa figura recorre la calle, algunos hasta se fueron del miedo que les causó, pero mi familia solo la ve pasar. Cuentan por ahí que Ramón se fue a vivir a otra parte por la mujer de negro, porque una noche ya avanzada, regresaba del baile, siempre sin darle importancia a la dichosa historia, pero al caminar por esa calle a lo lejos vio la silueta que se acercaba, al parpadear ya estaba a medio camino, al volver a pestañear ya estaba encima, frente a él, con la cabeza gacha, y los cabellos ondulantes tapándole el rostro, se quedó mudo. Miles de preguntas llenaron su mente mientras su corazón desbocado se hinchó de terror y quería salir corriendo, con la mirada baja miró su vestido moverse junto al cabello al compás del viento, que no había. Una inercia movió su cabeza y la levantó para observar su cara, que al mismo tiempo levantó ella, delgada, huesuda, sus ojos hundidos sin boca, algo amorfo pero la mirada negra, oscura, se sintió inquieto, porque comenzó a sentir que su mirada era atraída más y más hacia esos ojos profundos, llenos de maldad y al mismo tiempo vacíos, hambrientos, pero ¿de qué? Y se atormentó al descubrirlo, por sus ojos su alma se escapaba, su ser su vida, todo era succionado por esos ojos, su vitalidad se perdía, su fuerza comenzó a temblar, a luchar el alma no. Se repetía, se les doblaron las piernas, sus músculos se hincharon, unas gotas comenzaron a rodar por su sien y las lágrimas se desprendían como cataratas, pero no podía cerrar los ojos, era una lucha de vida o muerte, su estómago se endureció y su mente solo repetía ayúdame Dios. Y comenzó a recordar su vida, su niñez, sus padres, sus amigos, su novia, felices momentos y se preguntó ¿hace cuánto que no rezo? Dios y el amor y fe creció en su corazón, se sostuvo en el gran amor que le tenía a su padre, y él a su pequeño hijo, al que tenía descuidado y se prometió dedicarle su vida y criarlo en la fe cristiana, y fue tanto el amor que sintió, más que el miedo, cayó tendido en la calle, como si lo hubieran empujado, la mujer ya no estaba, solo la temblorosa luz de la esquina y la nueva oportunidad de vivir. Bueno, espero que les hayan gustado las leyendas, porque ya vendré con la cuarta parte de historias de terror locuendo. Si quieres preguntarme algo escríbemelo en los comentarios, dale un like si te ha gustado mi video, y suscríbete para recibir más noticias sobre mis nuevos videos. Se despide su amigo Anderson. Adiós.